Con respecto a la clásica entrevista realizada a Bourdieu en junio de 1980 para la revista Recherche y realizada por otro Pierre Tullier, y cuya traducción en el texto que utilizo pertenece a Sebastián Puente, vamos a intentar un camino un poco diferente. Lo que voy a hacer ahora es tratar de contradecir lo que va sosteniendo Bourdieu a lo largo de la entrevista y ver cómo se comportan sus argumentos frente a esa crítica. Por supuesto, no es más que un juego verbal, porque hay que atender a que se trata simplemente de una breve entrevista, por lo cual no debe esperarse que exista un gran desarrollo de los argumentos. Eso por una parte. Y por otra parte hay que reconocer que no hay aquí verdadera intención de refutar lo que sostiene Bourdieu, que por lo que sabemos era un sujeto agradable al margen de ser uno de los últimos clásicos de la sociología moderna. Pero ni ser un clásico ni ser un tipo agradable nos deben sustraer de la posibilidad de realizar una crítica, a los efectos precisamente de cumplir con las tareas del análisis sociológico en este sentido, o bueno, por lo menos de su intención crítica. Nadie imaginará a un sociólogo como Bourdieu suponiendo que sus propias opiniones no van a encontrar, bueno, más adelante, si son interesantes, precisamente la posibilidad de ser criticadas, incluso desde el propio punto de vista sociológico. Para comenzar, Bourdieu defiende la idea de que la sociología es efectivamente una ciencia porque, alega, los sociólogos que califica como serios comparten, cito, un capital común de conocimientos adquiridos, conceptos, métodos, procedimientos de verificación. Curiosamente, no enumera aquí a las teorías sociológicas porque sitúa a las mismas, por lo menos a lo que llama las grandes teorías de la filosofía social, en la prehistoria de la disciplina. Sin embargo, ¿podemos imaginar que la ciencia funcione sin discursos de interpretación de la realidad que sean compartidos? ¿Cómo construir ideas si no es en un espacio común? ¿A qué se refieren los conceptos si no existen tales discursos? ¿O cómo pueden construirse de manera rigurosa, sistemática? ¿Cómo se construyen los problemas de investigación si no hay tal cosa? Incluso antes, ¿cómo se determina lo que resulta digno de ser investigado? ¿Sobre qué vamos a hacernos preguntas? ¿Qué vamos a poner como problemático? Y por último, sin problemas ni intereses, ¿a qué tipo de hipótesis se le aplicarán los métodos de investigación y los procedimientos de verificación? Al margen de estas preguntas que plantean la relación entre la teoría y la producción de conocimientos, Bourdieu está admitiendo que considera que hay espacios no serios entre la gente que se autodefine como socióloga. Ahora bien, si la sociología no fuera ya una disciplina con cierto prestigio, y nuevamente al margen de las críticas que reciba, nadie se interesaría, siendo poco serio, en ser reconocido como socióloga o como sociólogo. Pero el caso es que, a pesar de los conflictos, la sociología, incluso esa poco seria, o a la que Bourdieu admite personalmente no reconocer como tal, resulta que tiene su espacio ganado en la vida académica y social. Recibe parte del presupuesto educativo, genera profesionales que son reconocidos como tales en el espacio público, aunque sean menos prestigiosos que otros, físicos, químicos, médicos, lo que fueren. Incluso consigue mercantilizar parte del conocimiento que produce en el espacio privado. Se venden encuestas, una serie de conocimientos estadísticos que incluso conceptuales que son producidos por la sociología, son comprados por las empresas o por sectores sociales interesados en tener esa información, que les permite establecer estrategias de comportamiento frente a otros sectores sociales, frente a otros intereses. ¿No serán, me pregunto, estas características de la sociología en el mundo social lo que realmente la ubican en el catálogo de las ciencias?
Digo, debemos simplemente decir que la ciencia es lo que las ciencias o las personas dedicadas a las ciencias admiten como tal, o podemos considerar que son ciencias aquellas que tienen una posición objetivamente ganada en el mundo de las técnicas y tecnologías de producción de conocimiento. Son preguntas que se le pueden devolver quizá a Bourdieu, que como está muerto no las va a poder responder, pero sí que nos van a poder permitir tal vez seguir pensando en estas cuestiones. Entonces, en la práctica, aún ante el asombro de propios y extraños, la sociología es una ciencia porque históricamente se ha comportado como tal durante el último siglo, al menos desde que Durkheim consiguió, personalizando un poco la cuestión, imponer su criterio de que la sociología debía ocupar un espacio en el mundo académico. Que entiendo era el proyecto principal de por ejemplo, un texto como Las reglas del método sociológico, que es un ensayo no científico orientado a justificar el carácter científico de la sociología. Por otra parte, empíricamente se puede verificar que en las universidades y las unidades de investigación de casi todos los países occidentales hay cátedras o departamentos o institutos de sociología. Hay sociología aplicada en el diseño de políticas públicas en muchos espacios. En el sector servicios existen empresas dedicadas a la comercialización del conocimiento sociológico producido. Si se puede vender algo como sociología, qué duda cabe que hay gente que la considera conocimiento válido, sea más o menos avalado como científico. Es evidente también que hay competencia con otras disciplinas en estos mismos espacios: la etnografía, la antropología, la ciencia política o la jurídica. La demografía o la estadística comparten problemas y objetos de estudio con la sociología. Y eso genera tensiones en cuanto a qué teorías o metodologías pueden considerarse superiores o más científicas, tanto en la academia como en el mercado. Pero de hecho encontramos que el tema no está resuelto porque, con distintos balances de poder en distintos espacios, continúan existiendo y conviviendo todas estas disciplinas en numerosas academias. De inmediato, Bourdieu ataca esta cuestión de otra manera, porque sostiene que, si en realidad y a diferencia de esas otras disciplinas, el carácter científico de la sociología es permanentemente cuestionado, es porque se trata de una disciplina que genera molestia y malestar entre sus interlocutores. Y lo hace porque es su tarea generar conocimientos que contradigan los conocimientos no cuestionados, pero también no científicos, acerca de la estructura y condiciones de los fenómenos sociales ubicados en las sociedades avanzadas contemporáneas. Puede decirse que cuestionar lo que se considera ya sabido, ya conocido, es una característica de cualquier ciencia. Hacerlo con un método riguroso de planteamiento y puesta a prueba de hipótesis también lo es. ¿Por qué la sociología sería más molesta que otras ciencias? El caso es que en realidad lo es. Es más molesta que otras ciencias en cuanto a su impacto o al impacto de sus aseveraciones. Pero observándolo en un recorrido de configuraciones más amplias, históricamente más amplias, no lo es tanto. Quiero decir, no es intrínsecamente más molesta que otras ciencias en un panorama más amplio. La enorme mayoría de la sociología no molesta en lo absoluto, de hecho. Permite plantear campañas electorales, seleccionar características para ciertas mercancías y ubicación de productos en el mercado, y muchas otras actividades e incumbencias que los poderes económicos, políticos y sociales muchas veces reciben con beneplácito, porque permiten engrosar sus propias posiciones jerárquicas en determinados recorridos estructurales. Los propios sociólogos, cuando utilizan su prestigio cultural como científicos o académicos, la utilizan en este sentido. La sociología solo es realmente molesta cuando revela y explica las propias diferencias jerárquicas, porque
amenaza las justificaciones que existen acerca de esas mismas diferencias y también las naturalizan o las vuelven, les prestan legitimidad objetiva o las vuelven familiares o las hacen ver como beneficiosas. No todas las jerarquías y diferencias de poder y autoridad son criticables porque existan, sino que a veces se sostienen en el propio beneficio que se alega que generan. Cuando la astronomía o la física de los comienzos de la modernidad incomodaron a los sectores ideológicamente dominantes, diciendo, por ejemplo, esta cuestión de que la Tierra no es plana o que gira alrededor del Sol, contradiciendo los conocimientos precedentes, la reacción de los poderes instituidos y constituidos no fue muy diferente a la que actualmente se tiene con la sociología en este sentido. Aunque, claro, si le preguntamos a un Giordano Bruno o a un Galileo, ellos nos dirían que sí fue diferente la reacción. Una persona dedicada a la sociología que incomode al poder, en el peor de los casos, es apartado de las universidades o ignorado limpiamente, pero, excepto en circunstancias políticamente excepcionales, no será ajusticiado por hereje ni obligado a retractarse so pena de muerte o de exilio o de algo realmente espantoso. Entiendo quizá que en este punto Bourdieu confunde seriedad de la ciencia con capacidad crítica, porque asumo también que, mirando la realidad de la disposición del campo de la sociología, tanto en la academia como en el uso mercantil de las técnicas para producir conocimiento sociológico, entiendo que es posible producir conocimiento científico en el campo social con método, verificación y rigor acerca de los fenómenos sociales sin incomodar al poder. Y como el resultado práctico solo será incómodo en estos casos para las personas subordinadas a ese poder, el resultado será una serie de técnicas de control de los procesos poblacionales en vez de discursos orientados a denunciar y planificar la superación de las injusticias e inequidades sociales. Incluso en el ámbito de la docencia de la sociología, por ejemplo, aunque se intente educar y extender la capacidad crítica, el resultado más regular de los sistemas educativos en su conjunto, en los cuales se imparte sociología, no es producir mentes críticas y revolucionarias. Mayoritariamente las universidades producen técnicos y profesionales completamente funcionales a las lógicas preexistentes de la estructura social con todas sus inequidades. Y estos son los resultados a los que el sistema se orienta de manera general. Bourdieu critica en este sentido lo que llama sociología edificante de algunos institutos y espacios de producción de conocimiento sociológico de su tiempo, pero no obstante olvida preguntarse por qué esa sociología no crítica sí es legitimada. Y creo que las ideas precedentes en parte aclaran esta cuestión. Esa sociología edificante, no crítica o no tan crítica, es legitimada porque no contradice la lógica del poder en lo absoluto, y al ser mayoritaria nos da una mayor idea de lo que es realmente el campo de la sociología. Quizá no es deseable, pero no parece incoherente pensarlo de esta manera. No parece absurdo comprenderlo de esta forma. Quizá. Bourdieu sostiene que la sociología es temible porque revela cosas ocultas y reprimidas, porque entre sus objetos de estudio se encuentran las relaciones mismas de poder que tienen consecuencias en la vida social y cuya exposición indica el modo en el cual el sistema reproduce las desigualdades. El miedo sería entonces que al revelar estas cuestiones aumente la capacidad de resistencia, o por lo menos la conciencia de que debe haber resistencia ante estas circunstancias. No voy a negar que esto es una posibilidad, por supuesto, pero esto solo puede asustar realmente al poder si se consideran que las desigualdades deben ser anuladas y en un sentido absoluto. ¿Sí? La mayor parte de la estructura social no solo se sustenta en las desigualdades, sino que aprende a gestionar sus consecuencias de manera dinámica.
Una respuesta frecuente en la práctica, por ejemplo, es utilizar el conocimiento sociológico en materia política, económica o cultural para contener las tensiones sociales sin intentar realmente terminar con ellas. Se acepta la crítica, pero se la usa constructivamente, de tal modo que la crítica se convierta en parte de los mecanismos de regulación y de control de los procesos realmente existentes antes que en un medio para su subversión revolucionaria. Y esto ha ocurrido con las líneas de pensamiento que en su momento fueron más absolutamente críticas. El poder, como diría Foucault, toma bajo su gestión el conocimiento y a veces toma bajo su gestión el conocimiento que en algún momento fue auténticamente revolucionario o pretendió ser completamente revolucionario. Lo que hay que ver es el flujo de la historia del conocimiento con un sentido más amplio para descubrir qué es lo que ocurre con la crítica a lo largo de la historia del conocimiento. Para dar un ejemplo que podría ser doloroso para el propio Bourdieu, el famoso Mayo del 68, la rebelde resistencia de la población universitaria y en parte trabajadora francesa implicó cambios en la estructura académica, pero no obstante, ya para 1980, cuando se le realiza esta entrevista, estaba muy claro que los cambios logrados no habían derribado la estructura de poder del capitalismo francés. De modo que las renovadas universidades francesas seguían cumpliendo sus funciones sociales de reproducir en buena medida los sistemas de dominación. Siempre se puede alegar que el capitalismo, que es el entorno en el cual estamos discutiendo todas estas cuestiones, es un sistema estructuralmente injusto. Lo que no es válido ignorar es que tiene capacidad de absorber la crítica también de modo adaptativo. Hay sistemas de gestión académico en donde los discursos críticos son reconfigurados, para pasar a formar parte de las prácticas organizacionales e ideológicas que no son ni contraculturales ni subversivas. Es decir, que el sistema no usa la producción del conocimiento crítico para identificar un enemigo y reprimirlo, que es lo que al parecer Bourdieu alega que es lo que está ocurriendo con la sociología seria. No, también parte de la sociología seria o no tan seria es reabsorbida a través de los sistemas de gestión adaptativa de los conflictos. Uno podría verlo, por ejemplo, en el caso en el cual este conocimiento o incluso las insurrecciones y rebeliones son utilizadas para negociar cambios que no modifiquen estructuralmente al sistema, que mitiguen algunos de sus condiciones injustas o inequitativas, pero que le permitan también seguir funcionando. En conjunto, la idea de que la sociología es incómoda porque la gente le tiene miedo de lo que pueda revelarse, presenta una información parcial. También podemos tener miedo de lo que revela un estudio médico, pero no porque no nos gusta el resultado impugnaremos el carácter científico de la medicina e incluso de la ingeniería que subyacen a dicho estudio. No, como no me gusta el resultado de mi análisis de sangre, digo que no es científico. Eso no suele ocurrir. Lo que sí es cierto, y no encuentro cómo rechazar la idea de Bourdieu, es que con mucha más frecuencia al estudiar procesos sociales, la sociología tiene más probabilidades de construir conocimiento que sea incómodo para las relaciones de poder existentes. Es decir, no es incómodo a nivel personal únicamente, sino que las propias organizaciones que se sostienen en relaciones jerárquicas o inequitativas se ven afectadas por este conocimiento. Precisamente porque es parte del espectro de análisis de los objetos de estudio de la sociología. Esto sí parece ser un aporte importante de lo que señala Bourdieu. Al respecto dice Bourdieu que la sociología es particular porque tiene como objeto de estudios campos de lucha, espacios en los que hay disputas por un determinado capital, dinero, prestigio, autoridad, belleza, en el caso de los productos estéticos, como las obras de arte. Esto es bastante acertado también, es un aspecto que no puede ser ignorado
y supone que existiendo lucha, cualquier opinión sociológica, por excelente que sea su procedimiento de producción, encontrará resistencias en un campo cualquiera, a veces de un lado de la disputa y en ocasiones de todos los sectores en disputa, cuando lo que se examina, por ejemplo, son las características del campo en su conjunto. Por ejemplo, si la sociología investiga la prevalencia de la burocracia sobre la docencia en las universidades, algo que es digno de ser investigado en ocasiones, es probable que sus resultados sean aplaudidos por los docentes y criticados o rechazados por los gestores burocráticos o los representantes políticos situados en posiciones de poder en las universidades. Pero cuando se hace una crítica del rol del sistema universitario en su conjunto, en el mantenimiento o profundización de las desigualdades sociales, es probable que esa sociología termine irritando a todo el mundo académico. Y parece que con esto ya hemos dicho suficiente al respecto. El conjunto de la obra de Bourdieu merece una mirada mucho más amplia y profunda de la que puede hacerse del análisis de una breve entrevista. Lógicamente la estamos analizando porque a pesar del juego que hacemos, realmente aporta cuestiones importantes para pensar. Y en cualquier caso, hay que admitir que esta entrevista se las ha ingeniado para plantear una buena cantidad de molestos interrogantes, pero que son sumamente interesantes. Continúan teniendo relevancia para cualquier persona que se acerque críticamente a la sociología con ánimo de comprenderla.